Entonces ya parece increíble, pero ya es la tercera clase. Sí. No sé de su parte, pero es bastante, requiere un poquito de trabajo, ¿verdad? El hacer las lecturas, el ver el video y ¿alguien me puede explicar un poquito cómo entendieron lo de la composición del libro de Jeremías? Estuvo bien claro lo de la composición. Son 52 capítulos y no tiene un orden cronológico. Eso fue lo que a mí me quedó más claro. No tiene un orden cronológico. Y yo traté de hacer una lectura un poco a grosso modo y también ilustrar un poco mi texto bíblico. Y para eso tengo un medio que me enseñaron cuando estudié Biblia, ¿no? Oh, ese método lo usé para el Pentateuco. Ese método para mí es lo mejor y en medio de todo eso, si solo nos quedamos en los capítulos que usted nos dijo, el 2, 3, 4, 7, está muy bien, está bien porque es lo que usted más ha enfocado, pero a mí me gustó personalmente el capítulo 15, versículo del 10 al 21, que después se va a complementar con el capítulo 20, versículos 7 al 13, que son las confesiones de Jeremías. Ese texto es lo más hermoso a nivel escriturístico que hay, sobre todo cuando una persona, el profeta que se siente como que Dios lo descuidó, dice, no te he descuidado, yo te seduje, dice, es lo más hermoso que hay. Ese texto, espero que lo pueda leer personalmente, es un texto que a mí me inspira bastante. Hoy estamos, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Se perdí en el tiempo ya. La clase de mañana tiene que ver con acciones y visiones. Estamos siguiendo la estructura del libro, nuestro textbook, más el libro principal, pero el viernes van a tener el video para lo que son las confesiones o lamentaciones de Jeremías. Excelente. Y ahí vamos a hablar de eso. Excelente. Sí, pero como porque esos son los pasajes más famosos, sí. Claro, este texto se tenía desde el capítulo 2 hasta el versículo 20, por eso dije yo, ojalá que no se deje de hablar de esto, porque sí, es más hermoso. Gracias. Bueno, se van a dar cuenta, ahora que les introduje un poco la estructura dentro de lo que es la composición del libro, entonces tienen la primera parte, generalmente hasta el capítulo 24, que está escrito sobre todo en formato de poesía. Esa parte se le atribuye generalmente al profeta Jeremías. De ahí del 26 hasta antes de los oráculos a las naciones, eso se le atribuye al secretario, porque esas son más narraciones biográficas, que como alguien nos está contando acerca de Jeremías, lo que Jeremías estaba haciendo. Entonces eso se le atribuye a su escriba, secretario, discípulo Baruch. Y de ahí tenemos el oráculo contra las naciones y el apéndice. Van a notar que ahora que estamos ya en la tercera clase, los temas desarrollados por Brient van a estar sobre todo centrados en esos primeros 24 capítulos, porque es lo que se atribuye al profeta. Y el tema de las confesiones es uno importantísimo y lo vamos a tratar en sí mismo el viernes. Y eso aparece, las confesiones aparecen entre los capítulos 10 y 20. Entonces, todos los capítulos que estamos leyendo de Brient en el cuaderno bíblico nos están ayudando a entender esa primera parte del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que generalmente es atribuido al profeta mismo. Sí. A mí lo que me gustó mucho es cuando compara a las ciudades Judá e Israel, ¿no? Que como mujeres, como si fueran mujeres infieles. Como las hijas que dicen, mi hija no ha clamado a mí, Padre mío.
sin embargo, se ha prostituido con otros dioses, se ha prostituido. Y esa comparación me gusta, pero es como si, para mí, es como que si Dios estuviera esperando que esa hija fuera hacia él. Y como que para mí... No pasa nada. Ya estoy alta. ¿Se oye mucho eco? Para trabajar este utilizo, voy a pasar a recoger a mi mamá. Sí, hay un eco. Ay, yo creí que... Así es que esa comparación de las mujeres, ¿no? Infieles, y que la hermana, y la hermana hizo algo peor que la hermana. Entonces, pero él aún dice, si tú vienes a mí, si dices, Padre mío, yo te recibo. Así es que eso me encanta. Es la visión de un padre amoroso para con sus hijos, para mí. La parábola de las hermanas, ¿no? Sí. Y entendieron la nota que hice como precaución. Sí, claro, claro. ¿Alguien quiere decir un poquito más de eso? Que no era como, era con un sentido patriarcal, ¿verdad? Cuando se hablaba de las mujeres era el género, porque es una sociedad totalmente patriarcal donde se ve que la que hace adulterio siempre es la mujer. Entonces, no, pues nosotros sabemos que no es cierto, pero se le echa culpa, se ve esta infidelidad y se pone en la figura de mujeres. A mí no me gustó eso mucho. Sí, a mí tampoco. Sinceramente, porque me molestó, porque siempre las mujeres somos las que tenemos las malas, las infieles, pero ya en el contexto patriarcal sí. Entonces me gustó mucho la parte de Judá, porque Judá fue una pérfida, ella no se iba a convertir realmente, y la otra, que se había portado mal, la del norte, pues a esa se le perdona, porque debe ser que tenía unas intenciones mejores que Judá. Entonces, me parece que tenía la esperanza todavía en el reino del norte, estas predicaciones, no sé. Y creo que se pone en el sentido de que se le anunció, ¿no? También tenemos los profetas en el norte, Amós y Oseas, y ahora lo van a estudiar con la hermana Mila, la doctora Mila, los profetas menores, ¿verdad? Ahí cuando profundicen en Amós y Oseas, que fueron los dos profetas activos en el reino del norte, ahí es donde van a ver que ¿no? Los profetas llaman a la gente a hacer que se convierta, pero ahí llega la destrucción, que lo tenemos en la destrucción del reino del norte. Pero el reino del sur, cuando se le habla a Judá, la pérfida, cuando se hace la comparación de las dos hermanas, entonces está diciendo, mira, a pesar de que tú has visto eso, lo que sucede cuando no se obedece, continúas haciendo lo que se te dice que no debes hacer. Y ahí es esa tensión, ¿no? Entre estas dos. Ajá, pero también mucho utiliza la palabra la hija de mi pueblo. Has descuidado a la hija de mi pueblo. Y eso también me encantó. La hija de mi pueblo. Batamim, en el hebreo, es un término importante en el estudio de Jeremías, porque es difícil de entender a quién se está refiriendo exactamente, pero es bonito que use el término de hija, ¿no? Así como lo utilizan, ¿no? Para degradar allí a estas mujeres que andan prostituyéndose con otros dioses, también dice la hija de mi pueblo. Así que por eso para mí es como el Dios amoroso que a pesar de que nosotros cometemos tantos errores y pecados, siempre nos está esperando. Y lo comparé, ¿no? Con el padre del hijo pródigo, ¿no? Que a pesar de que hace uno tantas cosas malas, él siempre nos espera, arrepentidos. Y ahí está él para eso. Así que eso me gustó mucho y había visto, como tengo todas mis notas revueltas y nada más necesito irlas viendo cuál es la que, en lo que usted decía de las comparaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ya se me fue. Si alguien quiere comentar otra cosa, yo ahorita, mientras busco en mis notas. A ver, viendo las historias, en la parábola de las hermanas fue un ejemplo para explicar de esas las discrepancias que uno puede tener, que están en el texto y que pueden confundir a quien lea, ¿no? Especialmente si uno sabe el contexto histórico, porque el reino del norte de Israel ya no estaba, ¿verdad? Se le había destruido, pero muchas cosas están dirigidas al norte.
en las profecías, los oráculos de Jeremías. A mí perdón. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención, hermana, que cuando él habla de las hermanas, ¿no? Pero tú, Judá, la infiel, ¿no? Regresó a mí, pero no con el corazón. Y eso lo remarca mucho nuestro Señor, que no, ella regresó y Judá regresó, sí, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces le dice eso, tú no regresaste, eres peor que la otra que no volvió, porque tú volviste, pero no volviste de corazón. Gracias por mencionar eso, Araceli. Hay un tema, como estoy siguiendo el cuaderno bíblico de Brient, hay un tema que en mi estudio de Jeremías es quizás uno de los más importantes, y me sorprendió que no apareciera en el cuaderno bíblico, porque es el entendimiento de la falsedad. El tema de falsedad es el más importante en Jeremías, porque ese es el pecado mayor, es el pecado más importante de Israel y Judá, la falsedad. Hay una palabra en el hebreo sheker, que significa falso, falsedad. En el capítulo 7, en el Sermón del Templo, cuando dice palabras engañosas, no escuches a esas palabras engañosas, está diciendo palabras que son sheker, palabras que son falsas. Y falsedad en el sentido de que no hay esa integridad entre la fe y la acción. Entonces, Jeremías es muy bueno en apuntar a todos esos aspectos en que las acciones no reflejan realmente la fe, la creencia. Entonces, cuando se engañosamente dicen, oh, ya, yo creo, pero de ahí las acciones no reflejan eso, entonces Jeremías es muy duro con eso, en mostrar. O de los profetas que dicen, oh, hay, ¿no? Dicen paz, paz, cuando no hay paz. No es paz solo en el sentido de la ausencia de una guerra, pero paz en el sentido de esa paz que viene de vivir de acuerdo con la alianza. Y bien lo remarca mucho también, lo remarca que no hay coherencia con lo que anuncian. La falta de coherencia. Ese es el famoso sheker. Ya ahorita ya revisé mis notas, donde me gustó mucho, donde usted explica el volverse, dar la vuelta. Muy bien, entonces esa fue otra idea importante, la conversión, otro tema eje. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan acerca de ese proceso? ¿Lo habían notado antes? Si no, ¿eso qué les dice? ¿Qué piensan? Sí. ¿Cuáles eran las tres partes? Volverse, reconocer la culpa y oír, o la conversión misma. Comprometerse, ¿no? Comprometerse. ¿Y comprometerse a qué? A la alianza. A cambiar. A cambiar. Con la verdad, el derecho y la justicia. Eso me recordó mucho la parábola del hijo pródigo. Cuando estaba diciendo esos pasos, más o menos los pasos del padre amoroso, del hijo pródigo, ¿verdad? El que siempre está dispuesto a que nos volvamos, a que regresemos, que reconozcamos la culpa y que cambiemos. Entonces, más o menos eso, cuando lo estaba leyendo, me parecieron que eran los pasos del hijo pródigo también. Una conexión. Una pregunta. ¿Hay como relación que hable tanto del Reino del Norte tiene que ver con que tome la forma de hablar de Oseas también puede ser? Porque yo iba leyendo algunas partes y me recordaba a la forma que tenía hablar de Oseas en relación al vínculo como hijo, cuando decía yo te enseñé a caminar, y esto de tener una nueva relación con lazos de ternura, me resonaba mucho eso, y después también cuando habla de Efraín, que yo te enseñé a caminar, como si
retomara un sentido de una nueva relación, todo lo que tiene que ver con volver a cuidar la semilla, todo esto que tiene que ver con el sentido del volver a germinar, sino también lo va como comparando con Oseas un poco, me resonaba mucho eso también. La teología de Jeremías es norteña. La teología en el norte se centra en la alianza. La teología que va a primar en el sur tiene que ver con la promesa davídica. ¿Por qué? Porque la dinastía davídica se estaba siguiendo y permaneció en el reino del sur hasta su destrucción. Entonces, en el reino del norte, el énfasis en la alianza tiene que ver con el hecho de que los reyes que tenían en el norte eran de distintas dinastías. O sea, no hay una sola. Y la otra cosa es el templo, también como se construyó en Jerusalén, una vez que los reinos se dividieron, el templo quedó en el sur, en Jerusalén. Entonces, lo que van a ser las cosas centrales, central a las prácticas religiosas en el sur, va a ser y que les va a dar una falsa seguridad, es que el templo está ahí, mientras el templo está ahí, Dios está con nosotros, ¿no? Mientras tengamos a un rey, y ese rey es de la dinastía davídica, estamos asegurados, ¿no? Entonces los profetas van especialmente Jeremías, van a cuestionar esa falsa seguridad. ¿Alguien, quisiera escuchar otras voces? Sí, quisiera comentar algo de esto. Realmente es impresionante escuchar ese capítulo 7, ¿no? La fuerza que pudo tener entonces y la fuerza que puede tener hoy todavía, ¿no? Todavía estamos muy, muy lejos de haber entendido al profeta, ¿no? Ahora en la pandemia, con el cierre de templos, la gente se ha quedado muchos sin Dios, sin religión. El pueblo judío ya experimentó esto y tuvo que buscar a Dios de otra manera, sin templo. Nosotros todavía sin templo no entendemos. O sea, además el templo nos da la seguridad de que Dios está ahí, que está con nosotros, y todo lo de la práctica está muy lejos de todo lo demás, ¿no? Y la práctica es en torno al templo, pero otra práctica como que no tiene mucho que ver. Creo que tiene una fuerza impresionante y que está ya ahí en el corazón del capítulo 7, ¿no? Que da mucho de sí, ¿verdad? Para hoy y para ayer. Bueno, una cosa más junto a esto es que mirando el libro, la preocupación de las personas con la adoración, el templo, el culto, y no la conversión, ¿no? Hacer la justicia, la práctica de la justicia, ayudar a los que sufren. Atención a esto, nosotros en ese tiempo también debemos hacer un cambio. La cabeza, el corazón, todo. Y esta es una clave importante, y gracias por mencionar eso, Ismael y Antonio. Disculpe que los llame por el primer nombre, ¿puedo? ¿Está bien? ¿Verdad? Bueno, hablando de ese tema de la falsedad, dice esas palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. 3 veces, ¿no? Y eso en el hebreo, para poder entender qué es el énfasis que está poniendo Jeremías, ese es un superlativo. Como nosotros en el castellano decimos, el más grande sería el grandísimo, ¿no? Entonces, o el más santo, el santísimo. Entonces es un superlativo. La forma que se hace esto en el hebreo se repite 3 veces.
es la forma en que se expresa un superlativo. Entonces, está él diciendo, aquellos que les digan que este es el templo y que ahí, o sea, si ponen toda su seguridad en eso, son palabras falsas, son palabras engañosas. Y la otra parte que quisiera también asegurar ahí un poquito ese tornillito, estamos haciendo referencia a la alianza, que es central, como lo apuntó Erika, o lo notó Erika, es central a la teología norteña. Y quisiera un poquito, y si ustedes me pueden ayudar en explicar lo que presenté para asegurarme de que quedó claro o no. Voy a compartir este slide. ¿Se acuerdan de este? Sí. Ok. Voy a tener que bajar las ventanitas. Sí, sí lo recordamos. Ok. Sí. Entonces, estoy diciendo que en la teología del norte, lo van a notar en Amós y en Oseas. Ellos van a ser muy, muy fuertes en llamar a la alianza. Ese es central. Y la alianza, que está representada aquí con las dos tablas, quería explicar los dos círculos concéntricos aquí, el interno y el externo. ¿Alguien me puede, en sus propias palabras, y si es posible una nueva voz, decir, tratar de explicar qué cosas representan estos dos círculos, el Sedaká y el Mishpat, que tienen que ver con la alianza? Porque ese está el corazón no solo del Pentateuco, sino y de los profetas, yo diría del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso vamos a ajustar ese tornillito. ¿Alguien que pueda explicarlo con sus propias palabras de lo que entendieron? ¿Por qué dos círculos y qué es cada uno de estos círculos? O explicar al menos una parte y lo vamos intentando. Todos pueden contribuir un poquito, un granito de arena a la explicación. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno, la Mispap era todas las costumbres estas a las que hay que volver de justicia y de normas, de leyes. Pero que no eran las normas de los 3 códigos que tenían que vivir su vida diaria. Y lo que entendí es que el área azul es las leyes, la legalidad de lo que tenían que hacer o vivir. Y luego lo que nos trajo el código de los 10 mandamientos es nuestra relación con Dios y el prójimo. Así fue como lo entendí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo no soy una voz nueva, siempre me escuchan a mí, me gustaría escuchar otras voces, pero bueno, Marjorie siempre ha querido participar, pero no sé, es muy tímido. Bueno, yo lo veía con el elemento de la justicia, eso habla de relaciones interpersonales, el mishpat, creo que, y el derecho. En cuanto no solo al cumplimiento, sino a que ese cumplimiento de la palabra nos acerca a Dios, y eso es verdaderamente cumplir la alianza o vivir la alianza. ¿Alguien más antes de saltar al círculo? Yo estoy un poco confundido. El círculo azul, ¿verdad, profesora? Sí, ¿quién está hablando?
Jorge. Ahí tengo Laura porque estoy usando la computadora de mi esposa, pero soy Jorge. Hola, Jorge. Ajá. Hola, Jorge. Hola. Y bueno, pues soy nuevo en todo esto. Pero está usted preguntando acerca del círculo azul, ¿verdad? ¿Y las flechas amarillas? Estoy preguntando acerca de este dibujito acá. Ok. Estos dos círculos. Bueno. Y acá tienen la alianza, ¿no? Ok. Bueno, porque lo que yo recuerdo en la clase que usted nos entregó, por ejemplo, esas flechas, las que indican, es de que la flecha hacia arriba es Dios, precisamente, y que hay un mandamiento, hay unas leyes, hay una fe, y que eso se tiene que entregar a todos, tanto hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, es decir, eso es lo que representa pues esas flechas, ¿verdad? De que estamos recibiendo los mandamientos, estamos recibiendo la fe, pero que también tenemos la responsabilidad de entregarlo a todas las personas. Creo que es eso. Okay. Estabas hablando de las flechas amarillas, ¿verdad? Dentro del círculo azul. Estas más o menos se pasó. Regreso. Aquí. Ok. Padre Manuel, todavía está por ahí, ¿no? No está. ¿Se fue? Un ratito. Quiero aprovechar. ¿Está Manuel? Aquí estoy, sí. Tenemos que hacer un curso en el Pentateuco, Manuel. Sí, ya lo tenemos, pero yo creo que lo que pasa es que hay muchas personas que vienen nuevas. Entonces, como que les está costando, veo ahorita un poquito hacer la conexión con un poquito de la historia detrás de Jeremías. Este fue el curso que se dio hace que el primer curso del Ibicla. Para las personas que quieran profundizar, ahí los tenemos en la Escuela Bíblica Claretiana. Están todos los cursos videos anteriores a estos. Ok. Pero entonces les voy a dar el crash course, como dicen, el curso Rambo, decimos en Perú, de 5 minutitos. A ver, entonces, ustedes de esta clase sí me aprendieron los 6 periodos de la historia bíblica, ¿verdad? Estos de acá, el PEM. Sí. ¿Verdad? Sí. Okay. Entonces, eso como que nos da la columna vertebral para estudiar el contenido del Antiguo Testamento. ¿Okay? Como que nos da ese esqueleto para todos los libros y toda la historia, ese hilo conductor que va a través de la historia. Entonces tienen el periodo de la prehistoria, que es un título que le doy a todo lo que sucede antes de los patriarcas. De ahí el 2 sería el periodo patriarcal o de los patriarcas. De ahí viene el éxodo, de ahí la monarquía, el exilio y el posexilio. Entonces, los primeros 3 periodos, el Pentateuco es que nos va a dar la narración, la narrativa de esos 3 periodos. Los primeros 11 capítulos de Génesis es acerca desde la historia de la creación, el diluvio, la Torre de Babel, y de ahí empieza la historia de Abraham. Entonces nos mueve al periodo de los patriarcas, el resto del libro de Génesis. Los siguientes 4 libros del Pentateuco, 4 libros van a ser acerca de este periodo, que es el Éxodo. Entonces, la distribución de los libros ya nos dice, ok, acá hay algo, esto es bien importante, ¿no? Entonces, el intentar entender al centro de este periodo del Éxodo, que hay 4 libros que hablan de ese evento, incluyendo el libro de Éxodo, el clímax es la alianza. La alianza que Dios va a hacer no solo ahora con un individuo, pero va a ser una alianza con todo el pueblo.
Lo que simboliza a la alianza son los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Ok? Ahora, el decálogo. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación de cada individuo, de cada persona con Dios. Los primeros mandamientos en el decálogo. Entonces, eso está representado con esta flecha amarilla, esta dimensión. Entonces, cada persona, la relación de cada persona con Dios. El resto de los mandamientos, comenzando con honra a tu padre y a tu madre, nos mueven a esta otra dimensión, la horizontal. Las personas más cercanas, nuestros padres y madres, ¿no? Comenzando con ellos y a todo prójimo. Estos mandamientos nos piden que respetemos y honremos a toda otra persona. Entonces, la alianza tiene que ver con estas dos. No es solo acerca de la relación de una persona con Dios. Eso es algo bueno, pero si está separada de la otra dimensión, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Ahora, si uno solamente es buena gente y respeta a las otras personas, pero nada que ver con Dios, entonces está bien que sea una persona buena, pero entonces no puede decir que es parte de este pueblo. Porque esta alianza es lo que da la identidad al pueblo. Este es el pueblo de la alianza, ¿no? Entonces, este círculo adentro, el azul, el círculo interno, muestra los dos principios que son el eje teológico del decálogo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ambos. No es solo uno o el otro, es ambos. Y eso, cuando se encuentra en el hebreo, sedaká, sobre todo en los profetas, aunque es lo mismo también en la literatura sapiencial y en el Pentateuco. Sedaká se refiere a este círculo azul, que está diciendo, estos son los principios, esta es la fe, esta debe ser la identidad de fe de toda persona que dice que es parte de esta alianza o que cree en esta alianza. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, eso es como central a la identidad de fe. El círculo de fuera, que le decimos, o el término técnico que se utiliza en el material bíblico del Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, es mishpat, o justicia. La mejor traducción de mishpat es justicia. Entonces, esta justicia está compuesta de todos los preceptos que son parte de los 3 códigos legales que aparecen en el Pentateuco. Hay uno en el libro del Éxodo, hay otro en el libro del Levítico y hay un tercero en el libro de Deuteronomio. Estos códigos legales que muestran esos preceptos, lo que han intentado hacer es decirle al pueblo, el pueblo se organizó y reflexionó y han desarrollado estos códigos legales que articulan cómo es que la gente puede vivir de acuerdo a estos principios del sedaká en todos los aspectos de la comunidad. Y por eso los códigos legales cubren el aspecto social, político, económico, religioso, qué hacer en tiempos de guerra, qué hacer, cómo se aplican los principios en las cosas que comen, cubre todos los aspectos. ¿Entienden entonces la importancia de esto es que siempre los profetas van a decir sedaká y mishpat. Lo utilizan como un par de términos que se entienden juntos. Y el mensaje que están dando al ponerlos juntos es que esos principios, a menos que se pongan en práctica, a menos que haya ese mishpat y se sigue el mishpat, no va a haber mishpat, no va a haber justicia.
Entonces, este es está al corazón del mensaje de Jeremías. Esta era era la teología principal en el Reino del Norte. Este mensaje. Y ya cuando nos vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Nos está apuntando a ese de acá. Y él dice, yo no he venido a abolir la ley, pero a darle su cumplimiento, en el sentido de que tiene que clarificar que esta identidad de fe no es algo que solamente la gente dice, oh, yo tengo fe, pero de ahí en sus acciones no revelan eso. O no es solo acerca de prácticas religiosas, pero el Sedaká, perdón, el Mishpat, en el Mishpat, bueno, ambas, ¿no? Porque si es amor al prójimo, ya no tiene que ver con la otra persona. No es solo mi, o yo, ¿no? Sino que es el prójimo. Tenemos la responsabilidad de cuidar por el otro. Pero el Mishpat nos dice, desde ya siglos y siglos, ¿no? Tenemos que respetar y honrar en todos los aspectos de la vida de una comunidad. ¿Tiene sentido? ¿Puedo escuchar algunas reacciones? Para saber si ya está un poquito más claro. Sí, doctora. Está bien, mami, tengo mi audífono apagado. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, estaba un poquito confundida cuando empecé con la clase ayer leyendo lo de el profeta Jeremías, pero ahorita ya que me está explicando esto, sí estaba muy confundida, pero todo viene, es como si lo que estamos viviendo ahorita, por esa razón está pasando todo, porque no hemos seguido esta Mishpat y el CDK, porque pues mucha gente, pues yo es mi primera vez que lo miro de esa manera y la verdad que aquí ya abrí los ojos más, pero sí, gracias por la explicación y sí tiene mucho que ver con lo que está diciendo el profeta Jeremías hace más de 1000 años y lo que está pasando ahorita es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pues sí, tiene mucha claridad para mí. Gracias. ¿El hermano Pablo está por ahí? Sí, aquí estoy. Está por ahí. Lo que dijiste ayer, tú estás apuntando a esto, al Mishpat. Sí, básicamente sí, un poquito de lo que es la justicia. Una de las cosas que yo veo, y no sé si sea porque ya ahorita tenemos a la persona de Jesús muy presente, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley o de los mandamientos y todo eso, como que Jesús lo cambia un poquito, o no lo cambia, pero sino que viene a darnos una idea diferente en lo que es las bienaventuranzas. Casi los mandamientos son no harás, no matarás, no y no y no. Y en las bienaventuranzas viene como que, se podría decir como a darnos una idea totalmente diferente de lo que es. O sea, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los, pues todas las cosas de que debemos de hacer básicamente. O sea, no nos viene a decir no, sino es, o sea, lo que sí debemos de hacer. Entonces... Sí. Sí. Otra de las cosas que yo veo, por ejemplo, y tal vez, o sea, como le digo, tal vez sea porque ya tenemos tanto a Jesús tan incrustado en la idea de que, por ejemplo, todos los profetas siempre vienen y dicen, acérquense a Dios, vengan a Dios, conozcan quién es Dios, regresen a Dios, pero Jesús viene con un lenguaje totalmente diferente, que Él viene y nos dice, que como dice, busquen el reino de Dios y su justicia divina, que ahí habla un poquito del Sedaká, de la justicia básicamente. Entonces yo pienso que
el lenguaje que usa Jesús es un poquito más, pues se podría decir que más entendible para nosotros o mucho o más mejor para nosotros, porque no es de conocer a Dios así como pienso que la mayoría de nosotros queremos conocer a Dios, pero lo queremos conocer como en el templo, en el Santísimo y todo eso. Y Jesús nada que ver con eso, sino que dice, ven, busquen el reino de Dios. O sea, nunca nos dice busquen a Dios, sino busquen el reino de Dios, que es exactamente de lo que estamos hablando, de justicia y derecho. Eso es lo que nosotros creo que hablamos. Y básicamente, sí, pero ayer estabas mencionando es importante en el llamado del profeta que se haga un análisis de lo social, lo político, no podemos limitarnos a lo religioso. Y lo que quería decir es, eso que mencionaste, eso está aquí. sí, de los sistemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, básicamente, y pues todo viene en justicia y derecho. Eso es lo que se trabajaba en aquel tiempo y eso es lo que tenemos que trabajar hoy en día. Tenemos la responsabilidad de mirar a todos los aspectos en la vida de la comunidad y hacer lo posible, ¿no? Por supuesto, hoy en día hay que respetar la especialidad que, ¿no?, los profesionales que existen en cada una de esas áreas e intentar trabajar juntos y ver cómo mejorar la vida de las comunidades. Si hay problemas en cada uno de estos aspectos, ¿no? Eso va a tomar bastante para toda persona el poder ver en qué forma uno puede colaborar y para ejercer esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí. Para ese llamado profético. Sí, doctora, ¿me permite? No sé si me escuchan ahí. Sí. No sé si estoy bien conectado. Soy Jorge. Puntos muy importantes lo que acaba de decir el hermano, justicia y derechos y que se tiene que involucrar en todos esos aspectos, que inclusive, no sé, me imagino que Jesús también se involucró en esto de una manera muy inteligente y muy hábil, pero también se involucró en lo político, en la justicia, porque no solamente tenemos que ser partícipes de la fe, sino que de alguna manera también tenemos que proponer puntos de vista en la justicia, puntos de vista en el derecho, puntos de vista en la fe, pero se tiene que involucrar en todos los aspectos para un bienestar general, de alguna manera. Yo pienso que pues ahí sí fue un maestro Jesús, ¿verdad? Para poder involucrarse en todos estos aspectos tan delicados, porque son como, pues hay que estar pisando con cuidado. De otra manera, si pisas mal, te explota y te destruye. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en todo eso, pero se tiene que tomar el riesgo para involucrarse en la comunidad y para el bien común, pienso yo. Sí, muy buen punto. Solo para clarificar, no estoy diciendo que tengamos que regresar a utilizar los preceptos que fueron parte del Código Legal, y por si acaso es solo en los 10 mandamientos que las leyes se presentan de forma prohibitiva. No hagas esto, no hagas aquello, no. Pero todo el código legal, que son capítulos de capítulos, son 3 códigos legales, es ley casuística, de casos, que dicen, si estás en este caso, si estás en esta situación y quieres hacer algo de acuerdo a los principios, esto es lo que debes hacer. Si estás en este caso, esto es lo que debes hacer. Entonces yo creo que eso nos modela para nosotros y nosotras que tenemos la responsabilidad de prestar atención a todos los aspectos en la vida de la comunidad. Incluso en el libro de Levíticos hay una buena sección que habla de enfermedades y qué hacer para vivir de acuerdo a estos principios. Entonces vamos a ver que los profetas
especialmente Jeremías está bien marcado por la teología de la alianza. Él va a decir, todo lo que están haciendo es falsedad, porque solamente como que dicen que tienen fe, pero mira, ahí está el huérfano, las viudas, los pobres, y ustedes siguen maltratándolos. ¿Qué es eso? Pero vienen aquí y ofrecen, ¿no? Vienen al templo, traen todas sus cosas, hacen todos los sacrificios. Están derramando sangre inocente, porque no, ¿de qué sirven los sacrificios si uno no cambia su vida? ¿No? Entonces él llama a esa conversión, y cuando dice, dense la vuelta, que implica que haya ese esfuerzo de, ok, tengo que voltearme para ver, ¿no? De ahí reconocer, como voltear y ver tu pasado y presente. Ver qué es lo que se ha hecho que no está bien. Y de ahí comprometerse, porque no es ahí caminar ciegos o ciegas. Exacto. ¿No? Exacto. De hecho, profesora, perdón, le robé la palabra a alguien más, pero rapidito nada más. Pero para reconocer la realidad se debe de meter uno a todos estos campos, a la justicia, a la verdad, a la fe. Se tiene que meter uno a todos estos campos para ver realmente una realidad, pues si no profunda, por lo menos más palpable, para poder de esa manera y de manera simultánea, pues tratar de dar una solución. Tenemos la responsabilidad de prestar atención a todas esas áreas. Exacto. Ahora, hay mucha gente laica que estamos haciendo esto, ¿no? Todo este trabajo y tiempo que dedicamos para estudiar la palabra, lo estamos haciendo además de nuestras profesiones. Tenemos nuestras profesiones, nuestras tareas. Doctora, perdón, soy Marco. Pienso que, ¿qué nos diría el profeta ahora, hace aproximadamente 2 años, cuando se quema la Catedral de París y en 24 horas se reúnen 350 millones de euros y hay un niño en el mundo que muere cada 5 minutos de hambre? Estamos llamados a profetizar, decir que eso no está correcto, no es el buen camino. Sobre todo si uno dice que es una persona de fe, ¿no? Doctora, soy Manuel. Me llama la atención que todos los que han hablado contra el templo son sacerdotes. No digo nada. O contra el sistema. Sabemos lo que tiene la olla adentro. No. Y para mí es una alegría escuchar al padre Ismael, escuchar a Antonio, porque son personas, a padre Fernando Ferreira, Marco, que de alguna manera quieren y queremos mostrar otro tipo también, estudiando a los profetas, de no centrar tanto nuestro poder o nuestra confianza en el templo, en el sistema, sino más bien de que la justicia ahora sí la podemos encontrar fuera del sistema religioso, ¿no? Y me llama mucho la atención de verdad este detalle. Parece ser que las personas, la gente pensaría que uno debería de estar más apoyando a que se abra el templo, apoyando a que se alegre porque se juntaron tantos millones de euros por la Catedral de Notre Dame. Pero yo creo que el profeta tiene que ver otra realidad, la realidad del pueblo que sufre, que tiene hambre, la realidad del pueblo que no encuentra a Dios en su vida en estos momentos. Y yo creo que eso es lo que hizo el profeta Jeremías, ¿no? El compartir con su pueblo, incluso de irse al exilio, de sufrir calamidad. Y yo creo que eso es lo que estamos llamados y llamadas, ¿no? De la mano de lo que decías, Manuel, justo yo me estaba preguntando cómo es esta nueva alianza para nosotras como profetas, mujeres y varones hoy, cómo se escribe en nuestro corazón con letra fresca todo lo que estamos pasando, y si nuestra conversión ahora también será de preguntas, ¿no? De pasar de preguntarnos cuándo van a abrir los templos, o cómo reconocer y volver a preguntarnos quién es mi hermano y quién es mi hermana en estas circunstancias, con quienes ejercer el derecho y la justicia.
Si me permiten, nuestros templos en el mundo están cerrados. No ha sido, creo yo, una catástrofe, sino al contrario, una tremenda oportunidad, pero muchos hogares de familia se han convertido en nuestras iglesias. Creo yo. Doctora, ¿sí? ¿Cómo es posible ahora hacer un cambio? Porque para mí hace una angustia muy grande esta espiritualidad muy vertical, personal, exclusivista de un Dios que no es Dios. ¿Cómo podemos hacer un cambio? Porque está muy grande esto, no sé. Bueno, el Papa Francisco está intentando desafiar un poco ese entendimiento jerárquico, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque la Iglesia como institución tiene una estructura jerárquica y ya esa viene de siglos, pero la cultura que lo acompaña es donde quizás tenemos que hacer un cambio. Yo creo que los cambios vienen desde dentro y no vienen así de porrazo, ¿no? Tiene que ser de a poco, de a poco. Pero para los que estén interesados, es porque es una muy buena pregunta, Padre Antonio. No sé quiénes son padres o no. De repente a alguien lo llamo padre y es padre de familia. Ha avanzado bastante la ciencia en lo que son, cómo cambiar organizaciones, cómo cambiar culturas dentro de organizaciones. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer desde dentro y es muy participativo. Hay muchos estudios de esto, que ya se le llama como una ciencia más, una disciplina más. Ahora, poder intentar traer esto a la iglesia como institución para empezar a cambiar, y a la iglesia como pueblo, para intentar cambiar la cultura, es quizás el desafío del siglo XXI. Oh, sí. Oiga, Aida. No. Perdón. Gracias. Aquí valdría ser nuestra, ¿no? La frase de amar a Dios y al prójimo. Y es como no tan solo conocer la ley, ¿no? Sino vivirla. Si nosotros empezamos a vivir la ley de Dios en nuestros hermanos, yo creo que todos vamos a empezar a ver un pequeño cambio. No nada más de dejarle la frase a Jesús o a los profetas, no, hacerla nuestra. Y esa es una gran tarea pastoral, ¿no? En que lograr hacer que la gente en nuestras comunidades lleguen a este encuentro con la palabra, que no es solo a memorizarse pasajes de aquí a allá, las cosas que me gustan, pero entender lo que está al centro. Porque, como decías, Marta, cuando a Jesús se le hace esa pregunta de cuál es el mandamiento más importante, él lo que hace es mostrar esa estructura teológica. Ese es el mensaje, la esencia de esta alianza. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si haces esto, tú te sabes todas las leyes, porque estos son los principios. Es el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Pero la letra de la ley, si estudiamos la palabra, nos da a entender que ya nuestras comunidades en el pasado lo entendieron de forma más amplia. Porque cuando desarrollaron sus códigos legales, ¿no? Las reglas para la comunidad, apuntaron a todos los aspectos de su vida de comunidad. Como decía, lo social, lo político, lo religioso, la salud, la dieta, todo. Entonces, ese amar al prójimo envuelve, si realmente amamos a Dios, tenemos este compromiso y responsabilidad de ayudar en todo lo posible en todas esas áreas. No es solo lo que se haga en el templo y solo la relación individual de una persona con Dios, porque eso como que serían palabras falsas, de acuerdo a Jeremías. Sí. Doctora, me parece Qué bueno. Lo que estamos viendo es que la clave de todo esto es la alianza, ¿no?
Es la alianza que vemos en el Pentateuco para nosotros, la Torá de los israelitas, y que los profetas tratan de recordar esa alianza, y por eso llaman la atención y están recriminando y están diciéndoles que tienen que volver, y hacen énfasis en que no solo el problema, o sea, porque es un problema de antes y de ahora, ¿no? Que lo planteamos como que la religión es el tema de la relación entre Dios y yo y Dios, y olvidamos la parte de la relación con los hermanos. O sea, no me importa realmente cómo vive o qué le pasa, cómo sufre. Creemos que va así sobra ir al templo, ir a una misa, o sea, solo nos preocupamos por la relación para arriba y nos hemos olvidado de la relación para abajo o para los lados. Entonces, al olvidarnos de esa relación, es hipocresía nuestra relación con Dios, porque me olvido de mi hermano. Y por eso en los profetas, vemos el caso de Jeremías, les hace énfasis a los sacerdotes, al pueblo, que hay que volver a la alianza con Dios, ser fiel a esa alianza. Como es desde el más grande, desde el mayor hasta el más pequeño. Sí. A todo el mundo Uno de le los llueve. egos, A todo el mundo le llueve la alianza. Aida, uno de los ejes que tú tocaste fue las ilusiones. Cuando empecé a leer esto pensé que era algo súper bonito. Y me di cuenta que es que el templo nos da ilusiones falsas. Cuando creemos que la ley la tenemos ahí agarrada al templo, que el templo es lo que nos da las seguridades, nos olvidamos, estamos haciendo una ley vertical solamente con Dios en el templo, donde tengo mis seguridades, donde están los sacerdotes, y me olvido del hermano. Entonces, si queremos vivir la mishpat, tenemos que salir del templo. Tenemos que encontrar al hermano en los caminos. Y ayer Antonio me puso a pensar mucho cuando dice que yo dije que el profeta es amigo de Dios, y Antonio me dijo, Dios es amigo del profeta que ama a su pueblo, que ama al más vulnerable. Entonces, Dios no está en el templo. Dios está fuera del templo. Sí. Aquí en los Estados Unidos, doctora, como sabemos, y muchos de ustedes estoy seguro que lo han notado, aquí somos lo que se dice churchgoers, gente que va a la iglesia, sobre todo el anglosajón. Y lo hacen de una forma muy metódica cada domingo. Lo triste de todo es que llevan 15 años viviendo en un lugar y no saben quién es su vecino. No sabemos quién es nuestro vecino. Y vamos a la iglesia todos los domingos. Exactamente. De ahí por eso decía yo que ahora que los templos están cerrados, creo yo que uno de nuestros logros es que al menos yo sé que los creyentes católicos, muchísimos, han convertido sus casas en un templo. Sí. Fíjese, doctora, bueno, aprovecho para darle un saludo a Clarita y también al Padre José y muchas personas que me hubieran gustado mucho a todos ustedes haberlos visto en esa aula donde nos reunimos hace un año, y que lastimosamente por situaciones como las que estamos viviendo, pues ya no es posible, pero yo creo que eso nos hace reflexionar de que no sabemos realmente los tiempos que estamos viviendo, y que cada día debemos de vivirlo bien y estar bien con nuestro prójimo. Doctora, usted estaba hablando sobre precisamente los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, alguien me lo dijo el padre Marco Cárdenas, precisamente, que precisamente los 10 mandamientos, inclusive todavía algunos de ellos están, son guía para las leyes de algunos países o de varios países, ¿verdad? Respeta a tu prójimo, o sea, realmente estos mandamientos todavía están vigentes para la seguridad, para el amor y para el respeto mundial. Los principios, ¿no? Yo diría, tenemos que tener cuidado ahí en 10 mandamientos. Esto es complejo, ¿no? Porque ciertamente el principio de amar a Dios y amar al prójimo
es central, ¿no? A la identidad de fe de comunidades cristianas, en el judaísmo, en el islam también. Pero cuando se entra en el campo de lo político, o en el campo político, ahí hay que tener cuidado de cómo es que se presenta, si se va a hacer referencia y uso del texto bíblico, Sí. es una espada de doble filo, ¿no? Porque puede usarse para bien y para mal. Sí. Como lo hemos presenciado especialmente en los últimos años. Bueno, diría siglos, ¿no? Porque desde la invasión de América hasta nuestros días. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ciertamente los principios son centrales y yo creo que la acción simbólica, perdón, me estoy adelantando, esta clase no se la he dado, todavía es de la de mañana. Y vamos a ver las acciones simbólicas. Y quiero que presten atención, ya este es nuevamente, ¿cuál es nuestra expresión en castellano? Que les digo un poquito, un adelanto, les doy un adelanto, pero no les digo todo. Un bocadito. Un bocadito. Vamos a ver la acción simbólica del cinturón. ¿Okay? Dedico la clase a 3 pasajes. Presten atención a lo que digo acerca del cinturón. Y de repente ahí, eso lo voy a utilizar para seguir nuestra conversación acerca de la alianza. Y ayudarnos a diferenciar esto de cómo es vivir de acuerdo a nuestros principios, y que estos principios, desde la vivencia de estos principios, es que otros puedan experimentar lo que es ser, pertenecer a una comunidad así. Y quizás eso sirva también como mensaje para otros, pero no el darles la palabra misma o forzar la palabra. Hay una separación grande en esto. Pero ya creo que me compliqué. Veo que algunos están ya pasó la hora y no quiero abusar de su energía, porque yo sé que es un sacrificio el dedicar sus horas que deberían ser de descanso y de estar con familia para seguir este ministerio, ¿no? De aprender la palabra. Y les agradezco por eso.